Bienvenidos a Mirabilia Urbis. El día de hoy vamos a ver uno de los edificios más famosos de México en el siglo XX, la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria. Este edificio marca la pauta a nivel internacional en la arquitectura mexicana. Es un edificio que fue publicitado en la década de los 50 y 60 por todo el mundo. Vale mucho la pena adentrarnos en él y conocer el significado de sus grandes murales. El proyecto fue realizado por los arquitectos Juan O'Gorman, Gustavo Saavedra y Juan Martínez de Velasco entre 1952 y 1954. La realización de los murales tardó un año. Las obras fueron iniciadas en 1950. El edificio consta de dos partes, un área horizontal en la planta baja que incluye los salones de lectura y una parte vertical en forma de paralelepípedo de 10 pisos de altura que contiene las colecciones de libros. Los muros de sus 4 fachadas fueron cubiertas con el mural titulado Representación Histórica de la Cultura. Este mural, la representación histórica de la cultura, que para su época fue el mayor del mundo, con 4,000 metros cuadrados, es un resumen narrativo simbólico de la historia mexicana. Su autor fue el pintor y arquitecto Juan O'Gorman, inspirado y aconsejado por su hermano Edmundo, con una visión bastante interesante. Por ejemplo, observamos que en la parte central vemos diversas épocas de la historia del mundo puestas de manera encimada. Esto se debe a que la visión como arquitecto de la historia no es en una sucesión de hechos, sino como si fuera una línea frontal. El método constructivo consistió en módulos formados con placas de concreto de 5 centímetros de grosor y 1 metro cuadrado de superficie. Sobre estas placas de concreto se pegaron las piedras de colores siguiendo el patrón del diseño y el color correspondiente a cada uno de los cuales había sido previamente copiados a escala real, 1 a 1, por el propio maestro Juan O'Gorman. Él lo hizo en papel cebolla, un papel que tiene las características parecidas al papel mantequilla. Una vez terminadas las placas de concreto con sus piedras multicolores, fueron colocadas sobre los muros de la fachada ensamblando perfectamente. Las piedras de color natural fueron elegidas personalmente por Juan O'Gorman y fueron traídas de toda la República Mexicana, de todos y cada uno de los estados, y esto fue algo muy simbólico para su momento. La ventaja de esta técnica es que las pequeñas piedras resisten los cambios de temperatura, los desgastes, y simplemente con limpiarlas con un cepillo quedan nuevamente pulidas. Si comparamos esto con el resto de los murales de la ciudad universitaria, pues vemos que todos los días hay gente trabajando en ellos y terminan uno para empezar a arreglar otro. La fachada norte de la biblioteca muestra la era prehispánica de México con los dioses de la cosmogonía de los antiguos habitantes mexicas, como Tezcatlipoca, dios de la guerra, Chalchiticue, diosa de la tierra, Quetzalcóatl, dios del viento, y Tlaloc, dios del agua y la lluvia. También aparece el símbolo de la fundación de Tenochtitlan. La fachada sur representa el pasado virreinal del país, simbolizado por el escudo de armas del rey Carlos V de Alemania y I de España, y por una iglesia construida sobre una pirámide prehispánica. Aparece también la representación del cosmos según Ptolomeo, del geocentrismo, y la representación del cosmos según Copérnico, que es la visión heliocéntrica. La fachada oriente alude a las luchas que formaron el México moderno, con líderes como Zapata y Villa. Incluye los símbolos del átomo, la industria y la arquitectura funcionalista. Y aquí el símbolo del átomo, que hoy día es diferente, pues nos hace pensar y reflexionar sobre los sucesos de la guerra de Hiroshima y Nagasaki, prácticamente una década de distancia a la construcción de este edificio. 1945, 1950, casi 5 años. El símbolo del átomo en aquel momento representaba la devastación, la destrucción, y entonces aquí el plasmar el átomo pues es una manera de reivindicar la energía atómica y sus usos. En la fachada poniente se ve al México de nuestros días con el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como representaciones alegóricas a la cultura y el conocimiento,
como frutos del estudio y del trabajo. Vemos ahí las letras SA, Sociedad de Alumnos. Nos veremos pronto en Mirabilia Urbis. Hasta pronto.